El primer amor es más que un sentimiento, más que emociones al límite, es una vivencia. El primer amor nos da vida, porque en él está la vida y él es amor. Ese amor intenso nos lleva a conocer a aquel que ya nos conoció, nuestro Padre, Salvador y Consolador. En 2024 disfrutemos la experiencia del primer amor. De todas las personas de las que habla la Biblia después de Jesús, yo no sé si hay un hombre como José. José vivió 110 años y en esos 110 años se mostró ser un hombre ejemplar, íntegro, fiel, paciente, sabio, misericordioso y mucho más. Desde su juventud, José tuvo que pasar por rechazos, tuvo que pasar por injusticias y decepciones, pero aún así nunca se quejó ni guardó rencor contra las personas que le hicieron daño. Es una persona ejemplar, ¿verdad? La historia de José es una de las historias de fe más importantes para nosotros comprender cómo Dios puede cambiar nuestros fracasos y nuestros malos momentos en una bendición. Pero en su historia podemos encontrar el retrato mismo de lo que significa dejar un legado de fe. Diga conmigo, un legado de fe. En la vida de José vemos a un hombre lleno de fe en Dios, que aunque se enfrentó a pruebas difíciles, salió de cada una de ellas hacia algo mucho mejor. Yo no sé ustedes, pero yo veo la historia de José y yo digo, yo quiero eso en mi vida, porque yo sé que voy a enfrentar cosas en mi vida que van a ser difíciles. Las he enfrentado y sé que en el futuro también vendrán, pero yo quiero que cada una de esas cosas Dios me saque hacia algo mucho mejor. Amén. Así que vamos a Salmo 105, versículo 16, dice: Dios provocó hambre en la tierra al hacer escasear el alimento, pero envió delante de ellos a un hombre, a José, vendido como esclavo. Le sujetaron los pies con grilletes, entre hierros aprisionaron su cuello, hasta que se cumplió, escuche esto, hasta que se cumplió lo que él predijo, y la palabra del Señor probó que él era veraz. Voy a repetir eso, versículo 19. Hasta que se cumplió lo que él predijo, y la palabra del Señor probó que él era veraz. Ahora vamos a ver dentro de la historia de José qué nos puede enseñar José acerca de la fe y acerca de tener un legado de fe. Primera lección de José: la fe activa el plan de Dios para tu vida. Di conmigo, la fe activa el plan de Dios para mi vida. José soñó que estaría en un lugar de influencia sobre sus hermanos. Él tuvo un sueño, pero él tuvo ese sueño y él creyó en el sueño que tuvo, la visión que Dios le dio. Y porque él lo creyó, se lo contó a sus hermanos. Si no lo hubiera creído, yo creo que no lo hubiera contado, de pronto para evitar contienda entre él y sus hermanos. Pero yo creo que él creyó en ese sueño y por esa emoción de creer en lo que Dios iba a hacer con él, él fue y le contó a sus hermanos. Por esa razón también esta misma fe en ese sueño lo llevó a ser vendido por sus hermanos porque le tenían envidia. Pero si José no cree en el sueño, en la visión que Dios le dio, él jamás hubiera mencionado ese sueño a sus hermanos. El sueño podemos decir que fue la gota que derramó el vaso para los hermanos de José, que morían de envidia porque él era el favorito de su papá. Entonces ahora no solamente sus hermanos le envidian, sino que también lo odian, porque dice, ¿quién se cree este?
que está creyendo que vamos a estar debajo de él y que vamos a estarle rindiéndole honor a él. Entonces le envidian, ahora lo odian y lo venden como esclavo. Usted se puede leer la historia desde Génesis 39. Aquí empieza el camino de José hacia su destino. Su fe en ese sueño fue lo que catalizó los eventos más importantes en la vida de José. Aquí vemos que José era el favorito de su papá Jacob y también fue favorecido por Dios porque era un chico con un espíritu diferente, un espíritu de excelencia. Pero no fue hasta que él empezó a tener estos sueños proféticos, a creerlos y a contarlos, que todo empezó a cambiar en su vida. Así como cuando nosotros empezamos a movernos en fe por algo y las cosas se empiezan a dar, como que también empieza a haber oposición. No sé si se puede identificar con eso, que emprendes algo, haces algo y de pronto las cosas van caminando bien, pero de pronto sucede algo y viene una oposición que no tiene explicación. De pronto te empiezas a mover por fe y empiezas a buscar un trabajo mejor y te sacan del trabajo. Antes de tú encontrar un mejor trabajo, te sacan del trabajo. Entonces empiezas tú a dar pasos de fe y sucede algo. Así como en las películas, que siempre hay algo que cataliza los eventos más importantes de la historia. Así la fe va a activar el plan de Dios para tu vida. Y aquí vemos que para José, de pronto el plan no empieza de la mejor manera, porque empieza donde lo venden. Pero era necesario ese evento. Todos los que conocemos la historia de José sabemos que era necesario que sus hermanos le vendieran. Ahora nos vamos a la lección número 2 que podemos aprender de la vida de José. Número 2, lección número 2. La fe trae favor a tu vida donde quiera que tú vayas. Di conmigo, la fe trae favor a mi vida donde quiera que yo vaya. José es vendido por sus hermanos como esclavo y probablemente hasta ese punto era el peor momento de la vida de José. El chico tenía creo que 17 años y me puedo imaginar un muchacho de su casa, trabajador, el favorito de su papá, nunca le faltó nada y ahora se encuentra en esta situación tan horrible. Pero me encanta que la Biblia no dura ni medio segundo para contar inmediatamente lo bien que le empieza a ir a José. No dice, ay, José se lamentó, sufrió, lo latigaron, le hicieron. No. Dice en Génesis 39, cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas lo habían trasladado allá. Lo vendieron a Potifar, un egipcio que era oficial del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José. Diga conmigo, el Señor estaba con José. Y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su amo egipcio, a quien lo vendieron como esclavo, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por eso Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. O sea, no solo el Señor bendice a José en la casa de Potifar, sino que le da un puesto bien importante. O sea que tú puedes estar en la peor situación de tu vida, pero si Dios está contigo, Él te va a seguir favoreciendo y te va a seguir abriendo puertas donde quiera que tú vayas. Si a ti te sacaron del trabajo,
Y creo que varios aquí han experimentado eso. Eso significa que Dios va a empezar a traerte personas a que te ayuden a abrir tu propio negocio. Si te sacaron del trabajo, el Señor va a poner una influencia que te va a recomendar con alguien para un trabajo mejor. Si te cerraron la puerta de alguna manera, Dios va a abrir 3 puertas más, 4 ventanas. El Señor va a encontrar la manera de bendecirte, porque esa es la naturaleza de Dios para aquellos que le confían y que le aman. Entonces, cuando estás conectado a Dios, aún en situaciones así, desesperantes, el Señor te muestra exactamente a dónde puedes tocar, a qué puerta puedes tocar, por cuál puerta entrar y por cuál puerta pues evitar. Y me encanta que José nunca, ante esta situación leemos, nunca adoptó una mentalidad de víctima. Y sí fue víctima de las acciones de sus hermanos, pero eso nunca se le quedó en su mente. Lo vendieron, pero él nunca se quedó como que, ay, pobrecito yo. Nunca tuvo una actitud ni una mentalidad de víctima, porque su fe en Dios era demasiado grande. Él seguía creyendo en esa visión, en ese sueño que Dios le había mostrado. Por eso hay hijos de Dios hoy en día que nunca han podido experimentar este nivel de favor que vemos en la vida de José, porque no quieren desprenderse de la identidad de víctima. ¿Usted cree que Potifar le iba a confiar todo esto a José si se hubiera quedado lamentándose por lo que le hicieron sus hermanos? No, hubiera sido un esclavo más, hubiera sido en la casa de Potifar un trabajador más. Como hijos de Dios, nosotros nunca vamos a poder reflejar el carácter de Cristo con una mentalidad de víctima, una mentalidad de pobrecito yo, me hicieron mucho daño, pero tú no entiendes lo que yo pasé, por eso no puedo salir adelante, por eso nada me sale bien, por eso yo entro a algún lugar, trabajo y cierran, a los 2 meses ya cierran, porque siempre ha sido así toda mi vida. La fe de José me está enseñando aquí que la mejor actitud y la mejor mentalidad que podemos tener es que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? La fe nos tiene que llevar a creer no solamente en la visión, sino en el Dios que me dio la visión. Y la palabra de ese Dios que te dice, Dios es mi pastor y nada me faltará. Dios es mi provisión, Dios es mi bandera, Dios es mi salvación, mi protector, mi sanador. Y es imposible quedarse con una mentalidad de víctima y creer que Dios es todas estas cosas para ti. Dile a la persona que está a tu lado, yo creo en el Dios que me dio la visión. Ahora, José experimenta una temporada de favor ante una situación horrible. Y cuando las cosas están yendo muy bien para José, sucede algo. Como en la vida, siempre sucede algo. Estás viviendo tu mejor momento y pasa algo. Viene una noticia, te llaman, te viene una carta. Y no es por ser pesimista, sino que como en la vida de José, en nuestras vidas también los procesos son necesarios. Y en esta tercera lección vamos a ver el por qué. Tercera lección: la fe sin proceso no es real. La fe sin proceso no es real. José es vendido por sus hermanos como esclavo, hace lo mejor de la situación, Dios le muestra su favor, haciéndole un hombre exitoso en la casa de Potifar. Y cuando todo le está yendo bien y el jefe está contento, la vida es buena, a la mujer de Potifar se le ocurre intentar seducir a José, porque dice la Biblia que José era muy guapo, muy bonito, así es. Entonces la mujer trata de seducirlo. Y sabemos que José, siendo un hombre de fe y recto en todo lo que hacía, huye de la tentación, huye
de la mujer de Potifar. Pero queda su reputación por el piso porque ella lo acusa de quererse aprovechar de ella. Entonces, ya no es solamente que está sirviendo a un egipcio en una tierra que no es la de él, sino que lo meten preso y su buena reputación queda por el piso. Hay gente que puede soportar cosas, traiciones, enfermedades, sufrimientos, pero cuando te tocan tu nombre, tu reputación, cuando te dicen que tú hiciste algo cuando no fue así, eso a veces duele aún más. Y en Génesis 39, 21 dice, pero aún en la cárcel, es que a mí me sorprende demasiado, aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Yo amo esto, este versículo. Aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Hablando del favor que tenía José sobre su vida. Pero aquí vemos que José siempre tuvo un espíritu diferente, o sea, no era solamente, ay, de buenas. Llegó a la casa de Potifar y le dan un cargo, no, chévere, Potifar era chévere, le cayó bien al jefe. No, José tenía un espíritu diferente, un espíritu de excelencia. José era intachable. José no solamente cargaba con el propósito de Dios, sino que su carácter también lo demostraba. Y sucede que en la prisión hay dos prisioneros que tienen dos sueños y José simplemente les ayuda a interpretar lo que significa, el significado de cada uno de esos sueños. Y estando allí, el significado de uno de los sueños para uno de los prisioneros era que el faraón iba a perdonar lo que había hecho y lo iba a poner en el cargo en el que previamente estaba, o sea, lo iba a restaurar su cargo. Y José le pide a ese prisionero que cuando eso sucediera se acordara de él. Pero dice que cuando se le cumple lo que José le había dicho que iba a pasar, el prisionero se olvida de José completamente. Y yo me imagino la esperanza, de pronto la fe que José tenía, que este prisionero iba a salir a su nuevo cargo y le iba a hablar enseguida al faraón de él y que esa iba a ser como que su tiquete fue para salir de la prisión. Pero no, José duró en esa prisión 2 años más. Y yo me imagino la decepción y el dolor y la frustración que pudo llegar a sentir. Porque tenía como que ese rayito de esperanza. Ok, Señor, me estás mostrando tu favor aquí en la cárcel y ahora me estás dando una oportunidad de salir de aquí, porque yo sé que este muchacho, Faraón lo va a perdonar. Y si yo le menciono mi nombre y le digo, por favor, mencióname con Faraón, yo sé que voy a salir de aquí, yo sé que tú vas a estar conmigo y que voy a salir de aquí. Pero no sucedió así. Yo he tenido la oportunidad y para mí es un honor de compartir aquí en la iglesia delante de muchos de ustedes cosas que el Señor ha hecho en mi vida, milagros que he podido experimentar de la mano de Dios. He testificado del proceso de mi pasaporte, que fue algo sobrenatural, cómo el Señor proveyó más de $12,000 para mis estudios sin yo tener que pagar un peso. Cosas sobrenaturales que el Señor ha hecho en mi vida y yo he testificado aquí. Y uno siempre cuenta de los milagros que el Señor hace porque uno quiere animar a las otras personas a creer en Dios también y a tener esa fe de que Dios puede hacer algo sobrenatural en tu vida. Y a través de esos testimonios que yo he dado, ha habido personas que se me acercan y me dicen, wow, yo empecé mi proceso del pasaporte porque yo escuché tu testimonio y yo dije, bueno, si el Señor lo puede hacer con ella, yo voy a creer también por lo mío. Me contaron también de una visa. No, tu testimonio me animó a aplicar para la visa y se la dieron. O sea, cosas
que alimentan tu fe y te animan a creer en Dios. Cuando escuchas lo que Dios está haciendo en la vida de tus hermanos, eso te alienta, te anima. Pero nunca contamos de las decepciones que hemos vivido cuando un milagro por el cual estamos orando no se cumple. Cuando estás creyendo con toda tu fe para que algo suceda y no sucede. No lo contamos porque pensamos que, bueno, va a ser un poco deprimente, pero la verdad es que son esos procesos donde no hay una respuesta que hacen que nuestra fe sea real. Mi familia y yo pasamos por un proceso con nuestra casa hace como 5 años. Teníamos nuestra casa propia con un valor de más de 800,000 florines. Y teníamos en ese tiempo, nos quedaban como 100 y pico mil para pagar. O sea, estábamos ya casi como que allí, ya casi. Pero ocurrió algo con el banco que de verdad hasta el día de hoy no tiene explicación. Hubo un malentendido y nos mandan una carta diciendo si no pagan tal monto para tal fecha, vamos a subastar la casa. Y obviamente nos asustamos, pero empezamos a orar, empezamos a creer, porque imposible que esto suceda después de tanto tiempo de pagar la casa, creerle al Señor por las finanzas para pagar la casa, porque eso era la otra cosa. Y dijimos, no, o sea, el enemigo se levantó, está queriendo hacer fiesta con nosotros, pero no nos vamos a dejar. Entonces empezamos a orar, empezamos a clamar a Dios y nos dieron una fecha, pedimos plazo para otra fecha, nos permitieron aplazar esa fecha y dijimos, bueno, Dios está orando, Dios está haciendo algo. Y hasta el último minuto nosotros creímos porque esa casa pues no la perdiéramos. Buscamos abogados, ayunamos, oramos, hicimos de todo, creyéndole a Dios que esta batalla le vamos a ganar. Y desafortunadamente no sucedió. Subastaron la casa y fue una injusticia total, pero aún antes de la subasta, el mismo día, hasta el último momento, nosotros estábamos creyendo que Dios iba a hacer algo. Especialmente porque mi mamá había recibido una palabra profética años antes, donde un profeta que vino por fuera, no me acuerdo su nombre, le había dicho que iba a recibir en sus manos el dinero para su casa, para pagar su casa. En un abrir y cerrar de ojos, ese dinero ella lo iba a tener. Y pensábamos que esa era la promesa para esta casa. Y dijimos, el profeta lo dijo, de pronto esta prueba vino porque el Señor va a proveer algo sobrenatural y ya se van a pagar el resto del dinero y ya. El Señor hizo el milagro. Eso estábamos esperando. Pero no sucedió. Entonces, ante situaciones así que uno dice, ¿qué sentido tiene esto? ¿Qué sentido tiene tener algo que de pronto Dios te dio y que te lo quite? ¿Qué sentido cuando tienes una pérdida de un ser querido? Alguien a quien amabas. Hay pérdidas que no tienen sentido. Pero aún en medio de ese proceso, me acuerdo, todos como familia nos unimos como nunca antes, orábamos y estábamos así y le empezamos a simplemente dar gracias a Dios. Empezamos a seguir creyéndole a Dios por esa palabra, porque dijimos, si no sucedió así, no significa que no va a suceder, va a suceder. Simplemente no era esta casa. Y eso está bien, porque nuestro corazón no estaba con lo material, sino con lo que venía del cielo para nosotros. La verdadera fe en Dios es algo que se procesa y que es purificado en el fuego. La fe verdadera no se quema y se hace cenizas hasta desaparecer. Hay personas que dicen
de pronto han escuchado también personas decir, no, yo creía en Dios, yo iba a la iglesia, yo puse mi fe en Dios, pero pasó esto, perdí el trabajo, perdí este negocio, me fue mal en este negocio y yo dije, no, pues, entonces Dios no es real. Pero eso no es fe, nunca fue fe. Cuando tú basas la fe en Dios, en lo que Él te puede sí o no dar, en la respuesta que Él te puede sí o no dar, eso no es fe. La fe verdadera es la que perdura aún en medio de las pérdidas y de las puertas cerradas. La fe en Dios es algo que con las pruebas se fortalece. Cuando nosotros salimos de esa prueba de la casa sin el resultado que queríamos, el resultado por el cual tanto oramos y creímos y estábamos esperando, esa palabra de Dios, esa palabra profética seguía aquí en nuestra mente y hasta el día de hoy sigue aquí, porque yo lo sigo creyendo, ella lo sigue creyendo, nuestra familia sigue creyendo esa promesa. Y aquí hay personas, hermanos, que han pasado por decepciones demasiado grandes, cosas por las cuales ustedes han creído, orado, esperado, llorado, pero en vez de recibirlo, reciben lo opuesto o algo que no se esperaban. Así que esto es para ti, porque Dios sigue obrando en tu vida y Dios sigue trabajando sobre esa promesa que Él te dio. Si no se ve como tú lo esperabas, no significa que no va a suceder. Si no sucede en el tiempo en el que tú esperabas, no significa que no va a suceder. Significa que aún no es el tiempo. Significa que lo que Dios está preparando para ti es grande y cuando llegue vas a ver que va a ser bueno y que no va a ser cualquier cosa y lo vas a disfrutar, y cuando llegue el tiempo va a ser de bendición para muchos, no solamente para tu casa, sino para muchos. Así que pasaron 2 años desde ese momento en la prisión, donde José no recibe señales de que algo iba a cambiar. Pero el carácter de José lo llevaba a servir fielmente a Dios en medio de esa prisión. Así que nosotros, ¿cómo nosotros respondemos ante la decepción? ¿Tiramos todo? ¿Maldecimos a Dios y dejamos todo tirado? ¿Cómo reaccionamos ante las pérdidas, ante los fracasos, las decepciones, las traiciones? O como José, decimos, no, yo sirvo a un Dios verdadero, quien me ha guardado, quien me ha librado de la muerte, me ha mostrado su favor y yo le sirvo simplemente porque Él es mi Dios. La fe de José no lo dejaba hacer más, sino seguir creyéndole a ese Dios que hace tantos años le mostró un sueño y una visión demasiado grande. Y eso nos lleva a la cuarta y última lección que nos enseña José con su historia de vida. La fe te llevará al destino que Dios creó para ti. Di conmigo, la fe me llevará al destino que Dios creó para mí. Y esta historia de José con sus hermanos termina en que Faraón tiene unos sueños que nadie más que José pudo interpretar. Entonces Faraón por eso lo pone en el segundo lugar con más poder en todo Egipto después de él mismo. Años después, José está en este lugar de poder, de influencia, solamente debajo de Faraón. Años después viene una sequía y los hermanos de José vienen donde él para llevar alimentos a su casa. Ellos no sabían que era José cuando se encontraron. Y tienen todo este encuentro que es hermoso y vale la pena leerlo completo. Así que en sus casas les invito
a leerlo desde el capítulo 39, de verdad que es hermoso. Pero aquí podemos ver que la fe de José no solamente lo llevó hasta el lugar donde Dios le había revelado que iba a estar, donde sus hermanos se iban a postrar delante de él, sino que todo este proceso lo llevó a ser de bendición para su familia y a salvar a su familia del hambre. Es como el plan dentro del plan. Dios le muestra a José una visión de quién iba a llegar a ser él, una persona de influencia, una persona con poder, pero no le mostró esto va a ser para salvar a tu propia familia. Y estuvo la traición de sus hermanos, pero José no veía el plan dentro del plan de Dios para su vida. No era solamente, voy a cumplir mi promesa de hacerte un hombre grande, sino que el plan dentro del plan era bendecir a su familia y salvar a su familia. Génesis 50, 20 dice: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Cuando pones tu fe en Dios, tu vida no solamente son eventos que te suceden, cosas que te pasan, decisiones que tú tomas, sino que se convierte tu vida en la plataforma con la cual Dios trae transformación a tu alrededor. Te conviertes tú en un catalista del mover de Dios en tu casa, en tu ciudad y en tu país. Pero hay muchos cristianos que piensan, aún el día de hoy piensan que su vida no tiene consecuencia. En el plan de Dios, tu vida fue destinada para bendecir a tu familia, para cambiar esta nación y dejar, escúchame, dejar un legado de fe para tus generaciones. En Hebreos 11, el capítulo de la fe, donde se mencionan a los héroes de la fe, se menciona a Abraham, a todos estos héroes de la fe que encontramos en el Antiguo Testamento. José es mencionado en este capítulo de la Biblia. Hebreos 11, 22, se lo voy a leer rápidamente, dice: por la fe, José al fin de su vida se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus huesos. La vida de José fue un legado de fe para sus hijos, para el pueblo de Israel. Y tan grande es ese legado de fe que hasta nosotros, para nosotros, dejó este legado de fe. Nosotros que fuimos adoptados a la familia de Dios. Pero ¿qué significa esto? Esto de que al fin de su vida se refirió. ¿Qué significa esto? Pregúnteme, ¿qué significa esto? ¿Qué tiene que ver los huesos de José y la salida de Egipto? ¿Qué tiene que ver esto con la fe, el legado de la fe? No entiendo. ¿Por qué de todas las lecciones que hemos aprendido de fe por los eventos de la vida de José, todas las cosas que pudieron haber mencionado en Hebreos 11, ¿por qué es esto lo que mencionan? Dice, por la fe, José al fin de su vida se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus huesos. ¿Por qué mencionan esto y no todo lo demás que hemos visto? Bueno, en Génesis, y le voy a pedir que busque esto, no está allá arriba, pero búsquelo conmigo. Génesis 50, Génesis capítulo 50, versículo 24. Vayamos todos rápidamente allí. Si usted tiene un teléfono, si tiene una Biblia física, acompáñeme a este último versículo, porque de verdad que a mí esto me sorprendió demasiado. Amén. ¿Quién lo tiene? Génesis capítulo 50, versículo 24. Dice: tiempo después, José dijo a sus hermanos: yo estoy a punto de morir, pero sin duda Dios vendrá a ayudarlos y los llevará de este país a la tierra que prometió a Abraham, Isaac y Jacob.
Versículo 25. Entonces José hizo que sus hijos le prestaran juramento. Les dijo: sin duda, Dios vendrá a ayudarlos. Cuando esto ocurra, ustedes deberán llevarse de aquí mis huesos. José murió, versículo 26, José murió en Egipto a los 110 años. Una vez que lo embalsamaron, lo pusieron en un ataúd. José les dijo: cuando esto ocurra, no si esto ocurre, llévense mis huesos. No, cuando esto suceda, porque va a suceder, yo quiero que se lleven mis huesos de aquí. Él tenía la fe, tenía la confianza de que Dios cumpliría su promesa y los iba a llevar de Egipto hacia la tierra prometida. Y por eso les hizo prometer que sus huesos no se quedarían en Egipto. Aún después de su muerte, José le estaba enseñando a sus hijos, le estaba enseñando a sus nietos, sus bisnietos, de la fe que los llevó a llegar a su destino. Pero también les estaba enseñando de la fe de Abraham, de la fe de Isaac y de la fe de Jacob. El legado de fe que dejó Abraham a Isaac, que Isaac le dejó a Jacob y Jacob a José. Esta misma fe se la dejó José a sus generaciones al hacerles prometer que sus restos no se quedarían en Egipto, sino que él estaba seguro de que sus generaciones iban a pisar la tierra prometida. ¿Cuál es el legado que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestras generaciones? ¿Qué legado quieres dejarles? Porque podemos planificar, dejarles a nuestros hijos una herencia material, podemos dejarles ahorros, bienes, educación, perfecto, eso es bueno. Pero un legado va mucho más allá. Un legado de fe, eso es algo que no se va a esfumar nunca. No se puede esfumar con un mal negocio, no se puede perder con una mala decisión. El reto no es hacer todo el dinero que podamos para que nuestros hijos se queden con algo. El reto es vivir una vida de fe para que, sin importar a dónde los lleve la vida, mis generaciones pongan su fe en el Dios viviente hasta ver cumplir cada una de sus promesas para nuestras generaciones. Así que debemos examinar nuestra manera de vivir. ¿Estamos realmente viviendo una vida de fe? Y si no, entonces, ¿qué estamos haciendo para que el Señor nos permita, porque es solamente a través de Él que lo podemos hacer, dejarle un legado de fe a nuestras generaciones? Algo que no se desaparezca con las malas decisiones. ¿Cuántas historias no escuchamos de hijos que sus padres les dejan tanto y simplemente se pierde? O no se pierde, pero ellos se pierden por tener tanto dinero. Y el dinero no es malo. No entienda lo que no le estoy diciendo. Pero el legado que le podemos dejar de que pongan su fe en el único Dios, eso vale demasiado. Eso es lo único que les va a servir a ellos en realidad. Que así como José fue excelente, tuvo un espíritu diferente, un espíritu de excelencia, prosperó aún en medio de la esclavitud. Aún en medio de la esclavitud, el Señor le mostró su favor. En situaciones horribles, siempre el Señor lo sacó a un lugar mejor. Si tú quieres eso para tu vida, ponte de pie en esta mañana.